Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externada de Colombia, donde hablamos de todo con los que saben. Soy Javier Arias, director del instituto, y en cada episodio exploramos temas de diversas disciplinas junto a los expertos invitados. Hoy, el riesgo de dialogar, la actualidad de Sócrates, con uno de los expertos en teoría y crítica del pensamiento político. Me refiero a José Daniel Parra. Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A ti, Javier, muchas gracias por tenerme por acá. Daniel Parra es doctor en Filosofía Política de la Universidad de Toronto. Ha sido investigador en diversos centros internacionales de investigación en Europa, principalmente en la Universidad Goethe, en el centro en Frankfurt, donde originalmente se desarrolló la Escuela de Frankfurt. Ya Daniel nos contará un poco sobre esto. También en el Instituto Universitario de Cultura de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Sus publicaciones incluyen textos sobre psicología política en Platón, terapia filosófica en Nietzsche, crítica al cosmopolitanismo global en Heidegger, la teoría del juicio en Kant, desde una lectura arendiana, educación liberal en el pensamiento de Leo Strauss, también aproximaciones a la relación entre el artista y la ciudad en la obra de Eugenio Trías, entre otras. Como ven, una experiencia y un recorrido profundísimo en filosofía política, y es autor del libro Heidegger es Nietzsche, European Modernity and the Philosophy of the Future. Me permito traducirlo, me corregirás, Daniel, si lo traduzco porque está en inglés. El Nietzsche de Heidegger. Así es. La modernidad europea y la filosofía del futuro. Ya hablaremos de eso. Bueno, muy honrados de que nos acompañes y que compartas tu conocimiento para hablar sobre algo que hemos nominado por ahora la importancia del diálogo, el riesgo de dialogar, pero ya van a escuchar ustedes la profundidad del concepto de diálogo y como uno de los fundadores de la estructura del diálogo es Sócrates, pues vamos a recorrer un poco el Sócrates histórico y también la influencia de esta estructura de diálogo después. Por eso nuestro episodio le estamos llamando el riesgo de dialogar, la actualidad de Sócrates. Entonces, Daniel, ¿estarías de acuerdo si comenzamos recordando un poco la importancia del pensamiento clásico, la importancia de Sócrates, de esta estructura y de esta invención? Porque si no estoy mal, yo creería que los griegos se inventaron esta nueva, novedosa y auténtica forma de civilización llamada diálogo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo ubicaría el regreso a los griegos tiene una razón de ser profundamente contemporánea, que es la crisis de la modernidad, las aporías del momento presente, la enorme dificultad que estamos teniendo no solo en Colombia, sino a lo largo y ancho del mundo para podernos comunicar y salir de la polarización, ¿no es verdad? Entonces, esos momentos de profunda crisis estructural, diríamos, no son nuevos. Y los griegos, de alguna manera, nos regalaron a la civilización occidental el arquetipo, digamos, un modelo para poder ahondar en este proceso donde el diálogo y la civilización se encuentran. Un elemento fundamental del pensamiento griego es que está anclado en la polis griega. Anterior a la polis, lo que había era relaciones de dominio. Por tanto, en un espacio donde no hay política como tal, pues hay amos y esclavos, hay personas que obedecen órdenes, y en ese contexto de asimetría profunda, pues el diálogo no tiene cabida. ¿Tú dirías entonces que el diálogo es inherente al inicio de la democracia? Es inherente a la política. Es su característica, es su esencia. Es profundamente político. La importancia del diálogo es total. Claro que sí, claro que sí. Es lo que nos civiliza, lo que nos hace encontrar en el marco ciudadano, lo que nos permite
gobernarnos a nosotros mismos y no simplemente obedecer las órdenes de un déspota, de una figura de autoridad, de una persona que simplemente nos indica cómo vivir o cómo no vivir. O sea que, a diferencia de los imperios que rodeaban a Atenas, como el persa y todos estos, que definían sus diferencias con las armas, esta invención es netamente griega, sentarse a dialogar en un espacio que hoy llamaríamos un espacio político. ¿Estás de acuerdo? Y plantearse la pregunta, ¿cómo vamos a vivir? Okay. Ese es el punto, el eje central para darle razón de ser al diálogo. Digamos, esto no es una mera charla, diríamos, donde las personas Exacto. únicamente conversan sin un fin determinado, sino hay un elemento profundamente, diríamos, civilizatorio y profundamente evolutivo en términos de la evolución de la conciencia. Exacto, no es una simple conversación, no es simplemente hablar. Que no sino que esté mal. Hay una estructura. Sino que en este caso el diálogo, digamos, permite un lugar de encuentro por medio de lo que los griegos llamaban el logos. ¿El logos? El logos es la manera de darle orden a la razón, de tal manera que lo que estamos articulando tiene una dirección hacia la vida buena, diríamos. ¿Cómo hacemos para entre muchos encontrarnos para efectivamente vivir mejor? Qué tan bueno recordar todo esto en estas épocas tan convulsas, recordar la importancia del diálogo, y tú lo mencionas, el logos, la famosa palabra griega logos, que no era solo pensamiento y razón, sino discurso, o sea, la importancia del discurso. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cuál es el principal personaje del que podemos aprender o profundizar esta estructura del diálogo, que me imagino que pues habrá muchos otros, pero la historia de Occidente lo califica como el padre fundacional del diálogo? ¿Con quién te identificas tú? ¿Estaríamos de acuerdo en que es Sócrates este primer personaje? Cuéntanos un poco de él y de esas estructuras de su diálogo. Sí, digamos, hay una particularidad del Sócrates histórico, y es que Sócrates no escribió una sola palabra. Uh-huh. Y esto es un elemento transversal en varios de los maestros de lo que Karl Jaspers llamaba la era axial. Hubo un momento en la historia antigua del mundo donde aparecieron una serie de maestros, el Buda, por ejemplo, o Confucio en la China, o el mismo Sócrates. Y en el caso particular de Sócrates, pues se trató de un maestro que no escribió. No escribió nada. No hay obra escrita por Sócrates como tal. Tenemos testimonios de sus discípulos, de las personas que lo acompañaban y aprendían de él. Por supuesto, el epicentro, digamos, el centro del estudio del pensamiento socrático está incluido en la obra de Platón. Hay otros testimonios en Jenofonte, está las comedias de Aristófanes, las nubes, la famosa comedia crítica de Sócrates, algunos elementos en Diógenes Laercio, en fin, pero el Sócrates que conocemos hoy en día en el pensamiento occidental es el Sócrates en amplísima medida referenciado en los diálogos platónicos. Perfecto. Bueno, entonces contémosle algo a quienes nos escuchan de esos diálogos. ¿Cuáles son, dentro de tus investigaciones, dentro de tus cátedras, ya nos contarás un poco de tus cursos, cuáles son esos diálogos que tú recomendarías tener en cuenta para profundizar en tu especialidad, que es el pensamiento político? Así el es. Pensamiento político, y qué es lo que enseñas. Entonces, ¿por dónde nos conducirías en esa cantidad de diálogos platónicos? Y fíjate que la importancia del diálogo es tal que Platón escribió en forma de diálogo. Así es. Bueno, entonces te escuchamos. Entonces, retomando el punto inicial, el motivo de regresar a los clásicos es la crisis de la modernidad. Uh-huh. La profunda dificultad que tenemos para orientarnos en un mundo en el que hay una profundísima fragmentación y dispersión de las líneas de tiempo y de la razón de ser de las personas. Hay enorme confusión, no solamente en la cultura de base, sino en las personas que tendrían que tener el papel, digamos, simbólico o los liderazgos para podernos orientar. Hay una profunda dispersión en los principios, diríamos. ¿Cuáles son los principios que orientan no solo la sociedad, sino también al individuo? De acuerdo. Entonces regresamos a un punto en el que hay que empezar por el principio, diríamos. Uh-huh.
Entonces, ¿cómo vamos a analizar? El diálogo socrático está anclado profundamente en la vida examinada. Es decir, estamos dialogando con el otro para poder examinar interiormente cuáles son los motivos, cuáles son los móviles, cuáles son las intenciones de nuestra acción. Y a la hora de conversar y de encontrarnos con la persona que conoce, esto anteriormente se le llamaba la mayéutica, se le llamaba la propedéutica, es decir, son metáforas, digamos, de caminar conjuntamente, de dar a luz a la conciencia del otro, es decir, por medio de la palabra, las personas podemos estar en capacidad de, primero, examinar nuestras contradicciones interiores, y segundo, de auscultar y de precisar qué es lo que queremos hacer, no solamente individual, sino también colectivamente. Y de llegar a acuerdos posibles. Y llegar a acuerdos, claro. Ahora, hay unas nociones, hay, digamos, tres elementos clave que inspiran esta forma de comunicarse y de pensar. Esto es interesante porque los griegos están pensando comunicativamente. Esto es muy habermasiano, por ejemplo. Habermas en el siglo XX va a plantear esto, que una de las maneras como podemos entendernos a nosotros mismos es por medio del encuentro dialogado con el otro. Ahora, aquí hay algo muy interesante y es que el pensador socrático tiene, digamos, tres características. La primera es una profunda humildad epistémica, diríamos. No hay esta pretensión de llegar a imponerle un discurso al otro, de llegar con la verdad declarada, dogmática. Exacto. Y ese es Sócrates. Que hace dudar a todos, pero también duda de sí mismo. Y hay una profesión de ignorancia, digamos, docta ignorancia se va digamos, a explicar posteriormente. Pero Sócrates es simplemente un conversador que tiene la intención de encontrar lo que decíamos hace un rato, de encontrar la vida buena, de reconocer que nadie se equivoca deliberadamente. Ese, digamos, es un principio socrático fundamental. Entonces, hay este elemento de humildad, como decíamos. Un segundo elemento clave es la ironía socrática. Entonces, esto matiza un poco la humildad. Es decir, Sócrates es alguien que conoce la estructura del elencus socrático. Es decir, las preguntas no son unas preguntas, digamos, sin razón de ser. Las preguntas tienen como objetivo el despertar de la conciencia. Este es un lenguaje un poco más contemporáneo. Ellos hablarían más de la psique, digamos, de recordar que tenemos una psique y que el destino, digamos, o que la trayectoria de la psique es muchísimo más amplia de lo que la sensorialidad humana podría suponer. Entonces, el Sócrates, por eso es muy importante a la hora de leer los textos, de saber leer entre líneas, de darse cuenta que a veces el argumento no es perfectamente, digamos, hermético, sino que tiene fisuras. Entonces esas fisuras también nos ayudan a nosotros como intérpretes a ver que a veces lo que no se dice es tan importante como lo que se está diciendo explícitamente. Y un tercer elemento del pensamiento socrático, y que es de profunda actualidad además, es la vocación hipocrática. Y luego cuando hablemos un poco del tema terapéutico, pero digamos el centro de esa... A ver, ¿qué es lo hipocrático? Cuéntanos. Lo hipocrático es reconocer que el uso de la palabra requiere una responsabilidad. Tiene un trasfondo de cuidar a sí mismo y de cuidar al otro. Y de caminar junto con el otro, de tal manera que cuando yo dialogo contigo, yo trato de no manipularte, de no confundirte, de no aprovechar el poder de la palabra para beneficiarme y para venderte cosas, o si lo voy a hacer, tengo que ser muy claro en que la palabra es para eso. Digamos, Sócrates es muy cuidado, diríamos, muy sensible a que el uso de la palabra sea para lograr una amistad con el otro. Es una ética del discurso, ¿no? Lo que diría Habermas. Interesantísimo. Daniel, avancemos un poco en ese diálogo socrático, que finalmente es el que
continúa dándose de alguna manera en las democracias, con unas variantes, por supuesto, obvias, pero en el fondo está esto, y creo que Sócrates representa al filósofo por excelencia, el filósofo que no es dogmático, al filósofo que es libre, que se permite dudar y que no está interesado tanto en escribir y en crear una tesis a rajatabla, sino en dialogar y en hacerte pensar y en hacerte dudar. Pero en algún momento, en los diálogos platónicos, comienza a verse la necesidad de esa vocación individual intersubjetiva con la polis y con la política y con el Estado, ¿no? Ahí tengo entendido que tú, dentro de los temas que trabajas, te acercas ya a los diálogos finales, digo yo, más volcados hacia las formas de gobierno, y que ese es tu objeto de investigación respecto a la política, a los tipos de gobierno. Y nos encontramos entonces con obras de Platón como La República, como, tú me dirás qué otra, como Las Leyes tal vez. Ahí, ¿cómo fluye y cómo continúa ese diálogo? ¿En qué temas? Ya no es tan individual, sino ya es una pregunta de cómo nos gobernamos. Sí, así es. Y ahí entramos en un ejercicio profundamente exegético, interpretativo, donde nos embarcamos a dejarnos enseñar por el texto. Digamos, parte de lo que ocurre en el siglo XX y siglo XXI es una profunda ausencia de auténticos maestros. Entonces, ¿dónde los estudiosos, digamos, los estudiantes, los aprendices, digamos, que estamos todavía aprendiendo y avanzando, digamos, en este proceso de la vida examinada, tenemos que recurrir a los clásicos para que nos enseñen? Digamos, los clásicos son el medio, el canal para comunicarnos con los grandes maestros, que a veces pues hay civilizaciones que tienen la suerte de tener uno en un siglo, digamos. El último gran maestro que quizá ha habido en la cultura occidental fue Heidegger. Okay. Y muchos dicen que desde Heidegger no ha habido nadie, ha habido epígonos, digamos, personas que han tenido algunas ideas interesantes, pero no grandes maestros, creadores de mundos. A veces son estos pensadores. Estoy pensando en Hegel, por ejemplo, en el mismo Kant, en tantos otros que han hecho unas obras de un calado impresionante. Entonces, lo que hemos abordado con los textos es un ejercicio de aprendizaje y de permitirnos ver preguntas que quizás parecieran resueltas, pero que al examinarlas podemos darnos cuenta que necesitamos abrir la mente para poder avanzar en nuestra propia evolución intelectual y personal. Una de esas preguntas clave es la pregunta de la justicia. La justicia. Sí. Tema que él siempre le preocupó a los griegos y a todas las civilizaciones, y hoy en día, hoy, sigue siendo nuestra gran pregunta. ¿Qué es lo justo y quién nos va a gobernar de manera justa y si nuestros gobernantes son justos? ¿Cómo darle a cada cual lo que cada cual merece? Y lo hermosísimo de la República, por ejemplo, es que plantea el problema de la justicia con una radicalidad absoluta, que mejor dicho, yo a veces lo comparo con los críticos del siglo XIX y siglo XX, que uno creería que son pues las personas más críticas dentro de la historia del pensamiento, y ya en los griegos aparecían estos elementos digamos, de desafiar las convenciones, de entender por qué he de seguir las leyes, qué es lo que le da legitimidad a un orden político, por qué alguien ha de tener poder con independencia digamos, del monopolio de la fuerza, diríamos, en un lenguaje más beberiano. Entonces hay un elemento, y esto nos lleva a ese punto que conversábamos hace un rato, hay un elemento de profunda, lo que Hannah Arendt llama isonomía, de profunda igualdad política, donde las personas se encuentran como ciudadanos y tienen el diálogo como elemento, como lo que es el agua a los peces, digamos, como elemento para poderse encontrar. Y por eso, por ejemplo, las dictaduras lo primero que hacen es limitar la libertad de expresión, cerrar los medios, en fin. En términos terapéuticos, se destruye el diálogo. Se destruye el diálogo
primero como medio y segundo como posibilidad, diríamos, epistémica. Eso es algo que me preocupa a mí mucho de la modernidad y como consecuencia, digamos, de la posmodernidad. Aquí ya entraríamos en otro ámbito, y es el profundo problema que tenemos hoy en día para darnos cuenta que la palabra, que el logos, es posible de manera compartida. Uh-huh. Hoy en día estamos en un mundo balcanizado, en un mundo en el que las personas tienden a ver el logos con profundo escepticismo y con la idea equivocada, a mi juicio, de que la palabra es un arma, es un instrumento de lucha, es un mecanismo para la polémica. Y entonces eso nos lleva a unos encuentros que no son realmente deliberantes, sino que son tendenciosos, polémicos, la gente hilando fino, y eso, digamos, deteriora la calidad deliberativa de la democracia. Claro. Es decir, el olvido de ese concepto fundamental de logos, el olvido de que logos no solo es razón o entendimiento, sino discurso, y que es diálogo, ¿no? Y precisamente qué peligroso, y yo creo que ese es el peligro y la ansiedad y la angustia que sienten hoy las comunidades y las sociedades actuales, de ver cuando esas posibilidades se rompen, porque alguien definitivamente las excluye a partir de verdades absolutas que salen por otra vía distintas a las del diálogo democrático, ¿no? Eso es lo que asusta actualmente a muchos países, ¿no? Que ven cada vez más cerrado ese espectro racional del diálogo. Y yo añadiría, y estamos de acuerdo, yo añadiría un elemento, y es el diálogo como camino entre el dogmatismo y el relativismo. Okay. Son los dos peligros, diríamos. Okay. Relativizar el pensamiento de tal manera que el encuentro pues, es arbitrario, es sin fundamento. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema es el pensamiento cerrado, rígido, dogmático, donde la persona no está dispuesta a avanzar, digamos, a dejarse convencer por el mejor argumento. Entonces el diálogo atraviesa esa fina línea entre estas dos distorsiones de lo que es el pensamiento. Perfecto. Daniel, permíteme ir haciendo publicidad de estos textos que vamos comentando, porque a nosotros nos escuchan los estudiantes de Derecho, y además de todo el pensamiento político, no sobra recomendarles que vuelvan a leer por lo menos los primeros libros de La República de Platón, sobre todo por el concepto de justicia, ¿no? Claro. En Derecho siempre se van a preguntar los estudiantes qué es la justicia, ¿no? Entonces sí, está la remisión a Aristóteles también en la Ética a Nicómaco, pero tú nos estás recordando la importancia del concepto de justicia en Platón, en Sócrates, en donde se discute allí si tiene que ver con la propiedad privada o no, si tiene que ver con lo saludable o no, e incluso ahí ya aparece el concepto de bien común. Común, que aparece y se sigue repitiendo durante 25 siglos, y el concepto de bien común para las constituciones modernas sigue siendo muy importante, y ahí ya está en la República, ¿verdad? Así es, y es el punto esencial, digamos, lo que hace del diálogo platónico, y en este caso de la República en particular, tan importante, es que se plantea la noción de bien común desde un punto de vista esencial y desde un punto de vista socrático. Uh-huh. Por tanto, implica plantearse esta pregunta permanente. Estamos haciendo un profundo ejercicio intelectual para poder descifrar qué implicaría una idea perenne, diríamos, universal de justicia, y qué implicaciones tendría esa idea esencial de justicia con respecto, por ejemplo, a la ley positiva, cuando la ley positiva está equivocada, por más de que tenga el monopolio de la fuerza de su lado, pues estos son elementos que, más allá de las creencias religiosas o más allá de las convicciones privadas de conciencia, lo interesante, lo profundamente esencial en Platón es que hay elementos ontológicos para poder situarnos ante desviaciones de la justicia positiva. Bueno, pongámosle un poquito de sabor a esto. ¿Qué dirías
¿qué dirías? No lo digo yo, lo dicen otros, porque a mí, la verdad, yo siento que Platón es el que inaugura la filosofía en Occidente, y pues me ha tocado leerlo y nunca lo vi así, pero ya hoy en día es claro que muchos también lo consideran muy cercano a un pensamiento dictatorial o dogmático, no tan democrático. ¿Qué piensas de esos disidentes? Es que, claro, Karl Popper, digamos, Sí. es el crítico profundo del pensamiento platónico, y digamos ahí es donde la díada entre Platón y Sócrates es fundamental, porque Platón realmente es, y esto que voy a decir pues, es un poquito provocador, pero Platón realmente es un dramaturgo. Correcto. Acuérdate que a Borges le preguntaron que mencione uno de los mejores novelistas del mundo, dijo Platón. Platón es Shakespeare, Platón es... Claro, Platón sus es diálogos son con escenas y con... Tiene escenas, tiene acción, coreografía, todo. tiene locación, tiene personajes, tiene silencios. Es decir, parte del desafío de leer estos textos, y por eso yo en mis clases y por invitación del instituto dimos un seminario entero sobre la República de Platón este semestre que terminó, es precisamente para poder auscultar estos resquicios literarios que requieren muchísima atención, que requieren leer el texto con ojos frescos, y que básicamente implican dejarse hablar. Digamos, a veces uno ya tiene, sobre todo con estos pensadores que son pues tan celebrados o tan conocidos, uno a veces ya cree que sabe qué es lo que le va a decir el libro, ¿no? Entonces uno lo busca en Google o en ChatGPT, entonces uno tiene 3 ideas, y hablando de pensamiento fijo, a veces ese es uno de los peligros, que uno ya cree que ya sabe qué es lo que va a decir el libro. Y entonces, por tanto, estos son textos que requieren, es esencial que estos textos sean presentados por un maestro. Así fue como yo fui iniciado en la lectura. Estos textos clásicos requieren como elemento fundamental que haya alguien que facilite este ejercicio. Sí, un acompañamiento. No, de otra manera, el texto es hermético, el lenguaje parece extraño, y entonces pueden presentarse este tipo de confusiones donde no hay, digamos, un acompañamiento interpretativo. Entonces, mi respuesta a esta pregunta sería sensibilizarnos al carácter literario, poético, dialogante, digamos, en el sentido, digamos, narrativo del texto. Y, por otro lado, la necesidad fundamental de que haya un conocedor, un maestro en pensamiento clásico que acompañe el ejercicio. Bien, Daniel. Demos un salto. Sí. Demos un salto porque el tiempo corre. Dejemos a los griegos y entremos a la modernidad, pero con un hilo conductor. Sí, y es que siguen con nosotros, ¿no? Seguimos avanzando, pero exacto. Y allá voy, a los pensadores que tú trabajas, porque quiero llegar a tu libro, a tus escritos, y pues hay obviamente un retorno a los griegos. Arbitrariamente te voy a preguntar por Nietzsche, que es uno de los que tú trabajas. Es precisamente el libro que tienes publicado en inglés sobre la modernidad europea y la filosofía en el futuro. Tú trabajaste ahí el Nietzsche de Heidegger puntualmente, entonces eres una autoridad en Nietzsche. Cuéntanos qué pasó en Nietzsche, qué propone él, qué es el gran aporte para esta historia del pensamiento político, y cómo lo desarrollas tú también en tus clases. Bueno, Nietzsche es como el relámpago. Nietzsche es un pensador profundamente provocador, que al igual que Platón requiere acompañamiento para ser leído. Eso es un elemento clave para poder leer este tipo de pensadores. Hay que tener mucha sensibilidad a la musicalidad del texto, a la ironía. Nietzsche es un pensador ácido. Entonces, digamos, yo llego a Nietzsche porque Nietzsche es el pensador que articula con mayor radicalidad y profundidad la crisis de la modernidad. Entonces, muchísimos de los elementos que estamos ahora viendo escenificados en la política exterior, en la política local, en la crisis de liderazgos, en las democracias contemporáneas,
en los problemas de salud mental que tiene la juventud. Muchísimos de esos problemas tienen un andamiaje ontológico, es decir, de la estructura de nuestra civilización, y tienen que ver con el fin de una historia que nos había dado, que nos había acompañado por siglos, que es, digamos, el legado judeocristiano que, según Nietzsche, llega a un punto crítico. O sea, a mí me interesó eso, a mí me interesó poder ahondar en ese diagnóstico, digamos, con base en mi propia formación temprana. Para mí estos temas eran de profundo interés y yo los quería poder analizar desde un punto de vista filosófico. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, Nietzsche básicamente está hablando, en otras palabras, de una crisis espiritual. Entonces yo quería poder analizar eso desde la filosofía, yo quería poder entender y que el problema, el profundo problema de lo que Nietzsche llama el nihilismo, lo que es el final de la historia, lo que es el problema de la fragmentación de las sociedades, donde la crisis del bien común, en fin, esto tiene muchas articulaciones. Pero básicamente Nietzsche es el pensador que penetra en este problema de manera más honda y que intenta dar una salida. Ok. Daniel, como la gente le gusta saber quién es el que les habla, recapitulemos un poco cómo llegas a esta investigación. Esta parte de Nietzsche fue la que trabajaste en el doctorado, sí. En el doctorado en la Universidad de Toronto. Bueno, Daniel Parra pertenece a la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales y por su experiencia, por sus conocimientos y por su altura intelectual, lo invitamos este semestre al Instituto de Estudios Interdisciplinarios, al que ya está vinculado y ha dictado precisamente un curso de pensamiento socrático y terapia filosófica. Cuéntanos ya en el terreno personal cómo te fue, cómo te sentiste, qué vieron los estudiantes, cómo fue esa retroalimentación. Cuéntanos esa experiencia ya un poco más de tu didáctica y cómo estos cursos, al contrario de lo que piensan otros, son muy atractivos y muy seguidos por los estudiantes. Claro que sí. Y digamos, el punto clave aquí es que podamos, yo y muchos más, digamos, esta es una invitación abierta y en la que agradezco muchísimo el espacio en el instituto, también en la facultad, en la universidad misma, en la que estamos haciendo una apertura al pensamiento humanístico. Ese es el foco, digamos. ¿Tú perteneces también al CIPES, que se llama? CIPES, el Centro de Investigaciones de FIGRI, de la Facultad de Gobierno, Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Cuéntanos un poco, ok. Y el trabajo mío es realmente en gobierno, en el área de gobierno, okay. Entendido, si se quiere, platónicamente. Uh-huh. Entonces, parte del tema es el gobierno no es únicamente una actividad tecnocrática, diríamos hoy en día, sino detrás de la formación de gobernantes. Realmente es lo que estamos haciendo aquí. ¿Quién nos va a gobernar? Uh-huh. Entonces lo que estamos haciendo es un ejercicio cultural, intelectual, espiritual, humano, donde muy juiciosamente, con muchísimo cuidado, estamos por medio de textos. Realmente el trabajo que yo hago es con libros. Por medio de esos libros, dejarnos hablar por los grandes pensadores, dejarnos influenciar, abrir la mente a nuevas preguntas, darnos cuenta que el mundo contemporáneo a veces pareciera ser muy, muy vertiginoso y muy, digamos, muy lleno de estímulos, pero a veces pareciera ser un poco carente de ideas fundamentales. Entonces nosotros nos salimos de la coyuntura, nos salimos del momento presente para poder ver qué se preguntaban los grandes pensadores, estos grandísimos creadores de cultura, qué estaban pensando, qué los inspiraban, qué vieron. Entonces nos estamos dejando, digamos, influenciar, permear un poco por estos grandes referentes de la cultura. Magnífico. Y este curso que dictaste en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, para los que nos escuchan, es un curso abierto a todos los estudiantes. Claro, o sea, claro, que ahí te llegaron estudiantes no tan filosóficos, sí, otros sí muy filosóficos. ¿Cómo fue esa experiencia? Ahí te llegan desde contaduría, desde hotelería, desde derecho, desde psicología, todas las facultades. Eso fue magnífico porque tenemos, y creo que en esto la universidad está haciendo un esfuerzo que yo celebro
de todo corazón, porque nos está permitiendo un lugar de encuentro, Javier. Yo creo que eso nos estaba haciendo falta, ¿sabes? Perfecto. Un lugar donde las personas puedan complementar su formación profesional y puedan darle rienda suelta a sus intereses vocacionales, artísticos, intelectuales más profundos. Claro. Y el instituto está cumpliendo esa función. Bueno, me alegra mucho oír eso. Vamos a tu libro, que me lo has tenido la gentileza de regalármelo, ya lo empecé a leer, un libro elegantísimo, de pasta dura, muy bien editado en inglés. ¿Esta es tu tesis doctoral? Esa es mi tesis doctoral. ¿Cómo resumirías? Yo sé que es una pregunta muy superficial, pero trata de simplificarnos brevemente cuál fue tu propuesta en este PhD en la Universidad de Toronto, que hoy en día es un libro hermosísimo, en inglés. ¿También lo tendremos en español algún día o no está en español todavía? Pues vamos a ver, de momento está en inglés. Bueno, muy bien. Cuéntanos cuál es la propuesta y la tesis final que tú con la que asombraste a los canadienses allá en la Universidad de Toronto. Pues mira, el trabajo doctoral es un trabajo profundo, solitario, donde uno se enfrenta muchas horas a muchas lecturas y yo venía con este problema de Nietzsche como profeta de la modernidad. Es una manera tal vez de explicarlo, como alguien que le da voz de una manera muy digamos, tiene un parlante, pone en altavoz los elementos más acuciosos del momento presente, y al hablar del momento presente hablo desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Digamos, yo tengo un modelo un poquito amplio de lo que es, para mí los últimos 200 años son coyuntura. Entonces sí, dentro del tiempo de la eternidad, claro. Entonces, a mí me interesaba mucho, digamos, Nietzsche puede generar, digamos, puede generar desconcierto. Si uno para en Nietzsche, puede quedar, digamos, con una sensación de aporética, es decir, con una sensación de que no han terminado de resolverse los problemas, de que hay, digamos, una crítica, pero que no se ha avanzado más allá de la crítica misma. Esa es una posibilidad. Entonces yo estaba buscando autores que me ayudaran digamos, a redondear lo que Nietzsche claramente había visto. Y entonces, como señalabas en tu introducción, estuve en Alemania como parte de mi investigación. Me reuní con los herederos, lo que es hoy en día la tercera, ya casi cuarta generación de la Escuela de Frankfurt. Ajá, recuérdanos que ahí estuvo, claro, Adorno. Exacto. Entonces, digamos, inicialmente eran Adorno, Horkheimer, sí, Walter Benjamin, digamos, estos grandes pensadores de la primera mitad de siglo XX. Luego viene una segunda generación que está encabezada pues por digamos, Jürgen Habermas sería el referente, digamos, que sostuvo el legado de la escuela hasta nuestros días, ¿no? Habermas aún vive, es un señor muy mayor, pero digamos, pero su pensamiento pues duro fue segunda mitad del siglo XX, principios de siglo XXI, la estructuración de la Unión Europea, bueno, y hoy en día, digamos, está ya una tercera generación, los discípulos, los estudiantes de Habermas, digamos, okay, fue con quienes yo pude compartir y digamos, tener intercambios. Ahora, lo profundamente polémico, digamos, de esa estancia fue que yo estaba estudiando Heidegger, y Heidegger es la antítesis de este pensamiento, digamos, habermasiano, racionalista. Heidegger, digamos, fue un pensador muy polémico. Y sobre todo en términos de historia política alemana, pues tocar esos temas toca unas fibras muy sensibles. Claro. Entonces, digamos que mi punto de vista como latinoamericano, yo viví muchos años en Canadá también, digamos, yo tengo doble ciudadanía colombiana canadiense, entonces yo tengo, digamos, experiencialmente unas referencias bastante curiosas y, digamos, parte de todo este encuentro cultural e intelectual era poder combinar el liberalismo de base del que yo venía con la multiculturalidad canadiense y con este tipo de pensadores profundamente críticos de lo que llamaríamos hoy en día el pensamiento ilustrado.
A mí me interesa mucho conocer, o sea, yo soy hijo de la ilustración, aprecio la ilustración profundamente, pero precisamente por eso he recurrido a pensadores como Nietzsche, como Heidegger, para poder analizar desde las costuras, es decir, poder analizar este tipo de pensamiento muy, muy, muy a fondo a partir de sus críticos más radicales. Muy bien, estamos con Daniel Parra, estamos profundizando un poco del pensamiento político en Occidente, por eso nos estamos deteniendo en estos autores. Arrancamos con Sócrates, vamos en Nietzsche, mencionaste a Heidegger, entonces si estás de acuerdo, Daniel, dejemos a Nietzsche, que pues lo podríamos recordar como el gran filósofo disruptivo que desistematiza la filosofía como lo hacía un Kant, un Hegel. Y pues sí, ya lo dijiste, plantea explícitamente la crisis, la no racionalidad de la historia, la muerte de Dios, la crítica al cristianismo, etcétera, etcétera. Aunque tuvo sus críticas y las sigue teniendo por su reinterpretación posterior con el fascismo, entonces enganchemos ahí con el otro pensador que también va a tener sus críticas, ya no las comentarás, que es Heidegger. Ya en Heidegger me imagino que hay otras nuevas categorías, hay otros temas, y su famosísima vuelta a los griegos, que es tal vez lo que más caracteriza a Heidegger, en la medida en su célebre frase, el olvido del ser. Se nos olvidó el ser, que es lo que tú has venido diciendo, ¿no? Es decir, se nos olvidó la esencia del ser, y una de ellas es el diálogo. ¿Cómo es este Heidegger que tú estudias y que tú divulgas entre tus estudiantes? Bueno, Heidegger es un pensador peligroso. A ver, ¿por qué? Es un pensador que así como Platón nos lleva a las esencias y nos permite estructurar el pensamiento de una manera perenne y nos permite, digamos, entrar en lo que Nietzsche posteriormente llamará lo apolíneo. Platón, digamos, tiene el lenguaje platónico, o el legado platónico, mejor, es profundamente apolíneo. Heidegger es la contracara de esa propuesta. Entonces Heidegger, como bien decías, Heidegger arranca el punto, digamos, es fundamental del pensamiento heideggeriano, es el problema del olvido del ser, el Seinsvergessenheit. Entonces Heidegger va a contemplar, digamos, él va a estimar que el mundo en el que él está habitando está descentrado, está fuera de sí, digamos, es ajeno a la profunda experiencia de lo que él llama el Dasein, que es el ser en el mundo, la persona con capacidad de estar enraizada en su presente y de poder vivir, por tanto, con determinación, con convicción, con compromiso. A Heidegger le preocupa que el pensamiento, y él lo va a ubicar en Descartes, digamos, esto es polémico, esto lo podríamos revisar, pero en criterio de Heidegger, el cartesianismo separa al sujeto de su experiencia encarnada, contextual, y lo vuelve, diríamos hoy en día, antiséptico, lo vuelve frío, lo vuelve ajeno a las relaciones humanas que son las que le dan sustancia al desplegar histórico. Entonces a Heidegger le preocupa esta disociación y lo va a plantear en un lenguaje ontológico, es decir, a él le interesa, él busca la experiencia, él busca revivir, busca rescatar la pregunta por el ser. Sí, él dice que desde Platón nadie más volvió a pensar en el ser como ser. Que eso es profundamente provocador y, digamos, y es parte de la polémica, porque entonces muchos heideggerianos, ese es uno de los problemas, digamos, que ocurren pues, con nosotros los académicos que tenemos nuestras polémicas y discusiones. Parte del desafío con los que sí son heideggerianos. Yo soy estudioso de Heidegger, pero yo no me considero heideggeriano, porque el heideggeriano cree que Platón es
un tirano, que es un dictador, que es alguien que está imponiendo estructuras y categorías por encima de las formas de vida locales y enraizadas de las comunidades. Eso lo podemos ver eso es de profunda actualidad, de hecho, en discusiones en ciencias sociales o en personas que aprecian la localidad, y en eso Heidegger, digamos, es el padrino de ese tipo de estudios muy antropológicos, por ejemplo, pero que, diríamos, desde mi punto de vista ya más platónico, pues necesitamos tener unos estándares que no sean únicamente las relaciones de fuerza y los grupos de interés que interactúan en una determinada localidad. Heidegger, por otro lado, es mucho más, diríamos, mucho más de base, mucho más tropero. Él quiere permitir que el ser humano mismo, interactuando en torno a sus relaciones y a su mundo conocido, vaya desplegando su propia temporalidad, su propia autenticidad. Y diríamos, lo que hace Heidegger un filósofo y no un antropólogo es que a Heidegger le interesa la experiencia de la nada. La nada entendida como no ente. Entonces, digamos aquí, y esa nada tiene una disposición afectiva. Entonces hay una serie de emociones que le expresan al ser humano esa disrupción con la cotidianidad de los entes, de las cosas, del mundo, como diríamos, común y corriente. Entonces, Heidegger en ese sentido es de profunda actualidad para nosotros, porque nosotros, digamos, la psicología moderna para ahí. Y entonces, listo, la persona experimenta el vacío y entonces nos asustamos y medicamos la persona. O creemos que eso es una patología y que lo que necesitamos es devolver a la persona a un funcionamiento normal de un funcionario, de un trabajador, digamos, de las estructuras del mundo moderno. Heidegger va a decir no, a la manera un poco de San Juan de la Cruz o de estos grandes, digamos, exploradores de la vida interior. Heidegger va a decir, no lo va a decir, pero yo creo que lo que él quiere decir es, hay una noche oscura del alma y ese vacío hay que atravesarlo, no hay que devolvernos. Ese espacio es realmente una oportunidad para volvernos verdaderamente humanos. Bueno, me voy a atrever a hacerte una pregunta que yo creo que es filosófica, a ver si la puedo, tratando de recordar mis tiempos de ejercicio filosófico. Voy a tratar de hacer una pregunta filosófica a ver cómo nos va, a ver si esto tiene que ver o no. Si Heidegger declara que la humanidad olvidó el ser, perdió el rumbo, ¿eso es lo que de alguna manera justifica que se haya desembocado en el nihilismo? Es decir, en la nada. Nihil, para los que nos escuchan y los que no lo tienen muy presente, viene del vocablo latino, si no estoy mal, que se traduciría como nada, ¿cierto? Es enfrentarse a la nada, es decir, a la negación de todos los principios, de los principios religiosos, de los principios sociales, de los principios políticos. Y Heidegger, como Nietzsche, son relacionados, e incluso mucha gente los ve con temor porque lo relacionan con una corriente nihilista. El olvido del ser, la pérdida del diálogo, la pérdida de la autenticidad, de alguna manera podría explicar por qué el ser humano ahora se está enfrentando a cosas que no son nada o a la nada. No sé si me explico. Digamos, una de las maneras, ¿no? Aquí todos somos muy en el fondo aprendices, buscadores, ¿no? Pero Heidegger mismo, él mismo plantea que su pensamiento es un caminar, él se ve a sí mismo como un caminante. Caminante del pensamiento, diríamos. Entonces, que a veces se equivoca, ¿no? Que a veces erra el camino, y es parte de lo interesante de la propuesta heideggeriana. Entonces, parte de lo que estos pensadores están señalando es la experiencia de la no cosa en un mundo profundo, en un mundo, digamos, muy, muy materialista. Parte del problema de la nada es que es la nada en el mundo materialista. Correcto, que las formas, Heidegger por allá recuerdo que trata de
relacionar las formas industriales norteamericanas como formas del nihilismo. Exacto. Entonces, el problema ahí es que como la técnica, él lo llama la técnica, hoy en día lo llamaríamos la tecnología, como la tecnología es tan seductora, atrapa la atención de una manera, pues diríamos, a veces adictiva, ¿no? Es difícil, yo a veces en espacios veo, es difícil soltar el celular, claro. Es algo muy, muy, muy atrapante. Entonces, la pregunta que se hace Heidegger ahí es, ¿qué sucedería si hubiera cero estímulos? Es un poco la propuesta de las meditaciones orientales. Sí, es esa nada meditativa, diríamos. Okay. No es una nada, diríamos, angustiosa. Ahora, desde el punto de vista moderno occidental, se experimenta angustiosamente. Precisamente como estamos tan adictos a la estimulación de la materia y de las cosas, y creemos que la realización personal es la capacidad de poder adquirir cada vez más cosas. Eso la sociedad nos vende que esa es la realización, nos vende eso equivocadamente. Entonces, perdón, te interrumpo para ir enriqueciendo un poquito. Por eso son considerados también pensadores existencialistas, ahí ¿cierto? Está ese punto. También, fíjate, Kierkegaard también es el otro pensador clave. Yo leo a Nietzsche mucho en clave kierkegaardiana, digamos, se parecen mucho. Y a su vez Kierkegaard, siendo un socrático, digamos, uno de sus trabajos más profundos es precisamente sobre la figura de Sócrates, la ironía socrática. Entonces, parte del tema aquí es darnos cuenta que las estructuras modernas son cada vez más potentes. Esas estructuras nos facilitan la vida material, eso es innegable. Tenemos hospitales, tenemos autopistas, tenemos sistemas de comunicación, en fin, es muy evidente que hay avances materiales en nuestra civilización. Pero la pregunta a la que ellos le están apuntando con esta noción de la nada es ¿quiénes somos nosotros con el no estímulo? ¿Cuál es el motivo de mi vida si yo no tengo que hacer nada? Si yo no tengo que ser útil, ¿cuál es mi dignidad humana con independencia de mi utilidad? Entonces esas son preguntas, hay personas en momentos límite que tal vez se confrontan con estas preguntas, momentos digamos de enfermedad, de jubilación, de estudiantes que se están graduando y quieren seleccionar carrera, digamos estas transiciones. Muchas de nuestras juventudes y no solo la gente joven, sino a lo largo de las generaciones están encontrándose con ese vacío, y la pregunta que ellos se están planteando de manera filosófica es cómo ese vacío puede tener una especie de fertilidad, cómo ese vacío nos puede contactar con el ser, heideggerianamente hablando, digamos. Sin necesidad de padecer la angustia. Digamos, pero aquí, fíjate, aquí es interesante porque la angustia implica que el existente, que la persona está jugada con la pregunta. Eso es importante. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que en nuestra hiperpositividad demonizamos las emociones, digamos, más sombrías, más melancólicas, y entonces queremos sacar a la persona rápidamente de ahí. Las cancelamos. Las negamos, las dejamos, digamos, en un lugar oscuro, y entonces las patologizamos. Y parte del tema que está planteando Heidegger es, usted está experimentando un desasosiego precisamente porque está conectado con sus emociones. Y ahora la pregunta es, ¿cómo? No únicamente vamos a ver la emocionalidad como un fin en sí, sino como una señal, como cuando uno el carro le prende el testigo, y entonces uno no cree que ese es el testigo el que hay que cambiar el bombillito porque me prendió, sino tengo que ver cuál es la causa de esa patología. Y entonces Heidegger diagnostica y procura, avanzar en
la solución de ese tipo de pregunta por medio de su filosofía. Perfecto, entonces aquí ya estamos hablando de una subjetividad moderna. Tenemos que dejar a Heidegger. Heidegger, hasta donde yo recuerdo, es un pensador complejo, su lectura es difícil. Ya para cerrar, y a Heidegger, y recordando que también nos escuchan muchos estudiantes, ¿tú qué textos les recomendarías? Bueno, está pues el Ser y Tiempo, pero es un libro tan denso que no creo que sea el primero para acercarse a Heidegger, pero de pronto algunos otros textos, así como recomendaste algo de Platón, algunos diálogos, ¿qué nos dejarías para aquel que se quiera acercar a Heidegger? ¿Algo de la pregunta de la metafísica, o cuál crees tú, o la pregunta por la técnica? No sé, ¿tú qué dirías? Exacto, hay unos ensayos cortos, digamos, la Carta sobre el Humanismo, es un texto donde él critica el existencialismo de Sartre, precisamente, porque Heidegger es un pensador ontológico. Es precisamente, no es la subjetividad autorreferencial sartreana, sino Heidegger está buscando un fundamento que vaya más allá del sujeto autónomo, autorreferencial, sino él está buscando darle un marco holístico, diríamos hoy en día, a ese tipo de investigación. Entonces, la Carta sobre el Humanismo creo que es un texto para quien quiera comenzar a auscultar un poquito Heidegger, por ahí puede ser. Bueno, muy bien. Llegamos a una alumna con quien tuvo un romance, ¿no? Y que a mí me ha atrapado mucho. Y la verdad que la considero una verdadera pensadora política, que es su alumna Hannah Arendt, claro. ¿sí? Judía, y toda esa contradicción, porque Heidegger pues termina cuestionado por su relación con los nazis. Ese es tal vez como su pecado, y por eso algunos todavía lo mantienen a distancia un poco, y resulta que su alumna, si no estoy mal, que ella tenía como 18 o 20 años, ella tenía como 35, era casado y tenía a su señora, resulta que no solo es su amante, sino que es judía. Y tú has trabajado, has leído, por supuesto, y tú me dirás si Hannah Arendt es de esta misma talla o superior a estos pensadores que estamos hablando, y también vuelve a los griegos, vuelve al diálogo. Incluso me leí hace poco en el libro que publicaron en Taurus, La pluralidad del mundo, un ensayo que tiene sobre Sócrates, ¿no? Interesantísimo. ¿Tú qué nos enseñarías? ¿Cómo nos introduces? ¿Qué recomiendas? ¿Y cómo conectas todo esto en relación que hemos venido hablando con esta filósofa fabulosa alemana también, Hannah Arendt? Claro que sí. Digamos, Arendt es discípula de Heidegger, fue el gran maestro del siglo XX y, digamos, universalmente reconocido por sus críticos y por sus discípulos y por sus estudiosos. En fin, hay un profundo acuerdo en que la obra de Heidegger está a otro nivel. Y su obra intelectual, ya su persona, su biografía política a mi manera de leerlo, es una cosa distinta, y es un personaje, digamos, mucho más cuestionable, mucho más oscuro, mucho más digamos, que no satisface los estándares de un demócrata liberal. O sea, Heidegger tiene elementos muy, muy cuestionables como personaje, pero su obra filosófica es de un nivel superior. Entonces, muchos de estos grandes pensadores, muy inquietos intelectualmente, llegaban a estudiar con él, lo buscaban. Sí. Entre estas personas está, por supuesto, Hannah Arendt. Está el elemento que anotabas hace unos instantes. Ellos efectivamente tuvieron un encuentro, digamos, no únicamente intelectual, sino también profundamente emotivo. Hubo encuentro amoroso. Heidegger era un hombre casado. Arendt, digamos, hay cartas donde 50 años después ella todavía le hace declaraciones de su profundo amor por Heidegger, aún ella también estando, digamos, ya ahí no teniendo encuentros personales, pero sí, digamos, a nivel emotivo y a nivel sentimental, ella le seguía profesando una profunda lealtad
décadas después, aún después de ella haber estado casada, en fin. Eso fue un encuentro, estimo yo, de una profundidad muy, muy grande. Y Hannah Arendt intenta en su obra, digamos, articular su propia experiencia política a la luz de su encuentro filosófico con Heidegger. Es decir, Hannah Arendt es una persona que crece en la Alemania de entreguerras, es una persona que se tiene que exiliar, es una persona que fue apátrida durante muchos años de su vida, que sufrió los embates del totalitarismo. Entonces, por tanto, Arendt está intentando comprender su situación personal en ese marco de lo que fue la política catastrófica del siglo XX, con ecos, diríamos, de su formación filosófica, no solamente con Heidegger, sino también con Karl Jaspers, por ejemplo. Entonces Arendt se da cuenta que el profundo problema, yo Arendt este último semestre la enseñé, por ejemplo, junto con los textos de Franz Kafka. Ah, qué bien. Arendt tiene una afinidad electiva con el universo kafkiano. Ya. Walter Benjamin también es otro de sus y que fue su amigo personal, su amigo, ¿no? exacto. Claro. Exacto, son referencias, digamos, ambos sufrieron sufren las persecuciones. Entonces, a Arendt le preocupa cómo el cierre de la pregunta ontológica hace que el mundo se vuelva completamente oscuro. Es decir, si nosotros perdemos la pregunta por la trascendencia, sea desde el punto de vista heideggeriano, donde la trascendencia se abre desde el punto de vista de la pregunta por el ser, o sea desde el punto de vista socrático, platónico, donde la trascendencia se abre desde el punto de vista de la psique. El problema es cuando el mundo se oscurece y cuando, por tanto, el poder, la fuerza, el poder entendido como fuerza, es lo que dicta lo que los seres humanos podemos hacer o no podemos hacer, podemos pensar o no pensar. En ese momento, Hannah Arendt se pregunta, primero, ¿cómo llegamos a esto? Y segundo, ¿qué hacemos para que esto jamás vuelva a ocurrir? Entonces ella tiene, su libro famoso, digamos, es La condición humana, donde ella dice, necesitamos hacer una distinción analítica para volver a abrir el mundo del encuentro público, ese mundo en el que iniciamos nuestra conversación de hoy, donde el diálogo efectivamente tiene sentido. Para que el diálogo tenga sentido tiene que haber un marco, que en su momento fue la polis griega. Nosotros, por eso es muy importante no llamar, por ejemplo, la polis el Estado. El Estado es una máquina. Mientras que la polis es una comunidad, un lugar de encuentro, una forma de vida, donde hay leyes, por supuesto, pero donde esas leyes son producto de las profundas convicciones, intuiciones y necesidades de quienes habitan en ese espacio. Y como esos encuentros, digamos, están tan hondo en el ethos de las personas, entonces el encuentro deliberativo se lleva a cabo en lo que Hannah Arendt va a llamar la acción. La acción es en el pensamiento arendtiano, la acción es plural, la acción es libre, y la acción permite que ocurra lo que en otros contextos pueda ocurrir lo que se llama el kairos, es decir, el momento justo de la acción, que las palabras sean dichas a la audiencia adecuada, en el momento adecuado y de la manera adecuada. Yo a veces le pongo a mis estudiantes el ejemplo de Martin Luther King, por ejemplo, el famoso discurso de que tengo un sueño en medio de los problemas de derechos civiles en los Estados Unidos. Unos discursos que estremecen aún hoy en día, décadas después, porque son palabras dichas en el momento preciso para lograr que se abran posibilidades que anteriormente no parecían posibles. Y a la acción, Arendt le añade dos elementos más analíticos para estructurar la vida, la condición humana, que son el trabajo y la labor. Entonces ella dice, todos necesitamos una casa, por ejemplo, lo primero, fundamental. Un ciudadano tiene que tener una esfera privada donde retirarse, donde estar tranquilo, donde poder vivir su vida íntima de una manera auténtica.
la intimidad en lo público es pornografía. Entonces necesitamos como ciudadanos un lugar para podernos refugiar y para poder salir de la luz pública, uno. Y ahí ocurre lo que se llama la labor, que es sostener las necesidades del cuerpo, la parte cíclica que tenemos todos para poder sostener nuestro organismo. Luego está el trabajo, que es la construcción del mundo. El mundo necesita ser hecho. El mundo entendido, como cuando uno va a una reunión no dice, no es que vino todo el mundo, ¿no? Son expresiones, digamos, metafóricas, por supuesto. No hay 6 billones de personas en una reunión, en una sala, ¿no? Pero el mundo significa el conjunto de relaciones significativas para ti y para mí. Eso es nuestro mundo. ¿Okay? Ese mundo necesita un marco, necesita este edificio en el que estamos hoy reunidos, necesita una infraestructura. Y ese mundo se crea por medio de la razón instrumental. Ese es el trabajo de los ingenieros, por ejemplo. Gente que necesita pensar analíticamente para poder permitir que estas estructuras se sostengan a lo largo del tiempo y tengan durabilidad. Pero, dice Arendt, el peligro de la modernidad es que creemos que el mundo se acaba con el trabajo, que termina ahí. Y lo que necesitamos es precisamente entender que tanto la labor como el trabajo son medios para poder abrir esta otra dimensión fenomenológicamente más incierta, más intangible, más libre, donde nos encontramos y donde no sabemos qué va a pasar, pero donde nos permitimos ese tipo de incertidumbre, porque es lo que nos permite celebrar nuestra autenticidad, celebrar nuestra pluralidad, celebrar el debate público por medio del cual llegamos a acuerdos, digamos, no preestablecidos. El que llega a acuerdos preestablecidos es el dogmático que ya sabe qué va a pasar. Mientras que el auténtico pensador, socráticamente hablando, se encuentra con el otro para deliberar y para permitirse que entre ambos el diálogo y el logos les permita llegar a un eventual bien común. Muy bien, Daniel. Entramos ya al cierre. Quedan varios autores que tú trabajas, tal vez solo nos quedan unos minutos para mencionar a alguno de ellos, tal vez a Leo Strauss. Nos despedimos de Hannah Arendt y todo su debate político, los que quieran profundizar en totalitarismo, en la cuestión judía, en la creación del Estado de Israel, ya en temas un poco menos metafísicos que los autores anteriores, estamos con una autora de primer orden originalísima que a mí personalmente me encanta y que la descubrí un poco tardíamente. Fíjate que en las universidades, no sé si eran muy malas en las que estudié, no me la mencionaron, la vine a descubrir después gracias a una consulta médica donde fui y el doctor me dijo, ¿usted no ha leído a Hannah Arendt? Y la estoy leyendo, muy, muy interesante. Daniel, lástima, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar que escapar los últimos minutos para que nos ilustres sobre un autor, no sé qué tan conocido es por la audiencia o no, pero que tú dominas y que me gustaría que hicieras una pequeña referencia en toda esta línea de trabajo que venimos haciendo de pensamiento político, que es Leo Strauss. Cuéntanos de él. Sí, una cosita antes de seguir con Leo Strauss, y es el año entrante ya estamos en conversaciones para dar un seminario enteramente dedicado a Hannah Arendt. Excelente. Entonces creo que eso ya está en el tintero. Y todos invitados. Claro que sí. Y vamos a ver si el instituto nos abre el espacio y hacemos... Faltaba, queda inaugurado. Claro que sí. Entonces, y está el tema de Leo Strauss. Strauss a mí me interesa porque Strauss es el crítico de Heidegger. Okay. Entonces fíjate que estos pensadores se encuentran y Strauss padece las consecuencias de la politización de esta falta de estándares. Recordemos que la crisis alemana viene porque se desborona la República Constitucional Liberal de Weimar, ¿cierto? La Constitución de Weimar era una constitución liberal, pluralista, y ese marco legal se encontró con unos movimientos radicales que se tomaron el poder y que no estaban dispuestos a soltarlo. Entonces, a Strauss, digamos, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista filosófico, él dice, ¿cómo hacemos para que la democracia liberal se pueda sostener a nivel esencial, no únicamente a nivel de pulso de fuerzas? Entonces,
Strauss hace un ejercicio bellísimo, interesantísimo, y dice, el entorno filosófico de nuestro tiempo no nos da elementos de juicio para podernos orientar en la crisis actual. Por tanto, tenemos que volver al pensamiento clásico. Y entonces Strauss estudia los griegos, Strauss estudia los pensadores abrahámicos medievales, va a ser lector de Maimónides, por ejemplo, es un exégeta interesantísimo, va a estudiar a Al-Farabi, que es también otro gran pensador ya ahora desde el mundo islámico. Entonces a Strauss le interesa mucho este encuentro entre la razón y la revelación, y le interesa muchísimo proteger a las minorías intelectuales en entornos donde las mayorías tienden a imponerse y a obliterar esas posibilidades pluralistas. Eso sería un abrebocas, digamos, esto nos puede dar para otro podcast, pero así muy brevemente Strauss está muy interesado en poder encontrar medios para que el pensamiento clásico pueda renacer en un entorno en el que la gente pues está muy desorientada. Y fíjate que yo conocí el libro de Strauss por pura casualidad, este que tiene el fondo económico de la historia del pensamiento político, claro, sí, que es una recopilación. Una larga compilación, sí. Excelente, que tú estarías de acuerdo en recomendar para todo aquel que se quiera acercar a la historia del pensamiento político. No es un libro costoso, se llama creo que Historia del Pensamiento Político, si no estoy mal. De referencia clave. Exacto, y arranca desde los griegos hasta los años recientes. Muy bueno. Y excelente esta mención que estás haciendo. Desafortunadamente llegamos a nuestro final, nos quedan algunos autores que tú trabajas y que has escrito sobre ellos, por ejemplo el pensador español Eugenio Trías, nos quedan otros, pero tal vez quedarían pendientes para una segunda edición, si tú estás de acuerdo, y seguir conversando sobre filosofía política. Te agradezco mucho, Daniel, llegamos al final y ojalá vuelvas por acá. Muchas gracias, Javier. Bueno, Daniel, nos despedimos entonces. Un agradecimiento a Daniel Parra por compartir su conocimiento y su pasión por la filosofía política, el diálogo democrático en esta charla. Y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias, Daniel. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, espero que hayan aprendido, así sea un poquito. No olviden suscribirse, seguirnos en redes y dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué piensan. Nos escuchamos en un próximo episodio en Hablemos de Todo con los que saben. Hasta la próxima. Hablemos de Todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.